pensando precisamente en lo asincrónico del proceso. Agradezco a nuestros compañeros aquí presentes y les invito a que si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia, comentario, pues me lo puedan transmitir. La sesión del día de hoy es la sexta, y corresponde precisamente al inicio de la segunda unidad. En esta segunda unidad de que vamos a hablar, como se comenta en el programa, o como lo comentamos inicialmente, hablaremos en métodos y herramientas de las humanidades digitales para la alfabetización académica. Esto de métodos y herramientas de las humanidades digitales para la alfabetización académica es irnos hacia la parte práctica. Si bien la unidad 1 se encarga de la parte teórica, la parte 2, la sesión 5, se va a encargar más de, sin abandonar los conceptos, ir hacia las praxis, ir hacia lo que nosotros podemos considerar necesitamos tener en cuenta para que todo eso de tecnología que nos rodea desde las humanidades digitales y la alfabetización académica, que podríamos decir es casi todo lo que contempla uso pedagógico, crítico y creativo de tecnología, nos pueda servir para nuestro cotidiano, para nuestras prácticas pedagógicas, para nuestra formación y apropiación de lo que está sucediendo en la sociedad. De tal manera que, por ejemplo, las imágenes que estoy colocando, que estoy compartiendo acá con ustedes, la primera, bueno, todas tres están tomadas de construcciones derivadas de inteligencia generativa, y en la primera aparece pues un ser humano dibujándose a sí mismo. En la segunda, un logo desde distintas perspectivas, hablando del planeta Tierra. Y el tercero, precisamente, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento y cuáles serían las herramientas del conocimiento? Las tres imágenes tienen que ver en tanto a que son construcciones culturales, son construcciones colectivas y en su esencia son resultado de lo que la inteligencia generativa responde a lo que nosotros estamos preguntando. De este modo, entonces, el ejercicio del día de hoy igual tendrá relatoría. Voy a proponer, pues, profe Gerardo, no sé si su merced ha tenido alguna relatoría o profe César. Yo no, profe. Y todos un profe César, entonces le encargaría el ejercicio de relatoría del día de hoy. Muchas gracias. Ok, profe. El trabajo que haremos entonces en torno a esta primera sesión sería precisamente frente a métodos y herramientas. La sesión está dividida en tres partes, al igual que la mayoría de sesiones. La primera tiene una parte de aproximación, apropiación a algunos conceptos base del proceso pedagógico con métodos y herramientas de las humanidades digitales para la más alfabetización digital. Una segunda parte en la que ya hablamos de las preguntas que motivan este vínculo en cuanto a qué necesitamos de las humanidades digitales para la alfabetización académica desde las herramientas. Y una tercera en la que a partir de esa construcción colectiva que hemos venido realizando, vamos a emitir una respuesta probable, construida colectivamente, pero que de todas maneras nos va a permitir irnos, irnos haciendo una idea en la sesión 6 de en lectura, escritura, oralidad y otros dos elementos que veremos a lo largo de la presentación del día de hoy, que podemos utilizar en la práctica en cuanto a humanidades digitales y alfabetización académica. En síntesis, las tres partes de la sesión del día de hoy buscan que nosotros reflexionemos e identifiquemos qué necesitamos saber para poder utilizar la tecnología de forma pedagógica, crítica y creativa. Iba a decir, dejar de cacharrear y pensar más, pero pues a veces cacharrear es necesario mientras que estemos pensando en para qué estamos cacharreando. Entonces avanzamos con la sesión. Métodos y herramientas de las humanidades digitales para la alfabetización académica. Cuando nosotros vemos la Real Academia Española de la Lengua, esa es una institución que se creó antes de la tecnología, antes de las tecnologías digitales. La Real Academia Española de la Lengua es un órgano independiente asociado al gobierno español que perdón, que en este momento reporta al gobierno español y a España más del 30% de sus ingresos, de su ingreso per cápita, además del turismo
es lo que corresponde a la lengua. La Real Academia Española de la Lengua está constituida por un grupo en su centro, por un grupo de académicos que son quienes discuten, bueno, son 28 académicos, cada uno con una letra del alfabeto, que discuten acerca de ciertos elementos que dan lugar al objetivo propio de la Academia de la Lengua, que es darle eh, pureza, firmeza y brillo a la lengua. Entonces, como aparece en su logo, que estamos acá compartiendo en su escudo, el objetivo de la Real Academia es limpiar, fijar y dar esplendor a lo que corresponde a la lengua española. Limpia, fija y da esplendor, ¿de qué manera? Pues primero, lo que hace es preguntar a la gente. Entonces, en cada uno de los países en donde se habla español o en donde hay una Real Academia de la Lengua Española, hay un académico o una serie de académicos de número y académicos correspondientes. Ellos se encargan de registrar, de preguntar, de estar al tanto de qué es lo que dice la gente en cada uno de sus países. Esto que dice la gente lo relacionan con las normas de la lengua. Es la parte de fija, limpia y de esplendor. ¿Qué es lo que dice la gente y cómo eso se relaciona con las normas? ¿Cómo podemos vincular eso? En que si la persona está diciendo algo y eso no se relaciona con la norma, entonces es labor de la academia correspondiente o la Real Academia al final decir, bueno, eso se dice así, pero pues eso, si seguimos con la norma y queremos mantener la pureza de la lengua española, debería decirse o escribirse o entenderse de esta manera. Cuando se conecta lo que dice la gente con las normas de la lengua para que limpie, fije y dé esplendor, entonces la Real Academia propone y promueve un registro y promoción de eso que dice la gente en figuras objetos u objetos que nosotros ya conocemos. El diccionario de la lengua, los corpus lingüísticos, la propia página, las normas de la Fundeu, de la RAE. Eso evoluciona o se enriquece con cada edición del diccionario. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros sabemos que la gente dice o escribe de ciertas maneras Wi-Fi o Wi-Fi o Twitter, lo puede decir de una u otra manera, lo que hace la Academia de la Lengua es relacionarlo con la gramática, con los usos, con los idiolectos, sociolectos, con la sintaxis, con la fonética, con la lingüística, y decir, bueno, entonces de acuerdo a cómo viene no se podría decir o se tendría que reconocer de cierta manera cierto vocablo. De tal forma que cuando, por ejemplo, si viene algún vocablo del inglés, se reconoce en el diccionario que es un extranjerismo, que es un anglicismo, que es un galicismo, y que se pronuncia o escribe eh, importando la pronunciación, la fonética de otra lengua, o sea, se está ya relacionando con las normas de la lengua, aceptando que viene de otra, o se adecúa, podríamos decir, se españoliza de forma clara. Esa españolización puede ser igual a lo que dice la gente, porque la gente misma lo ha españolizado, o sea, o se puede decir reconociendo que eso se dice así en cierto país, o se reconoce así por cierto sociolecto. De tal manera que cuando se hace el registro y promoción de una palabra, puede decirse, eso se dice así en estos países, pero se dice así en estos países. Entonces no es tanto como decir que es correcto o es incorrecto, sino más bien es como una labor de purificación, de distinción, de cernimiento, por decirlo así, frente a lo que se dice, cómo se relaciona con las normas y luego cómo se puede vincular o publicar en ciertos escenarios, como el diccionario les decía, o los corpus. Para el caso, por ejemplo, de Twitter, ya está publicado en la actualización que es tuitear, no es con W, no es no es con tilde, no es con nada, sino se dice directamente. E incluso en su promoción, en su registro, de una vez le coloca su conjugación. Así, entonces, la Real Academia Española de la Lengua recoge lo que dice la gente, lo construye con las normas y luego lo publica. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque eso es un ejercicio de alfabetización académica y humanidades digitales. ¿Cómo lo está haciendo en este momento la Real Academia Española? Vinculando lo que dice la gente, recogiendo los corpus del periódico, de los chats,
de lo que dice la gente en la calle, registrándolo digitalmente, vinculándolo a través de diversos estudios, por ejemplo, acá el Instituto Carecuervo, la Real Academia Colombiana, la Real Academia de la Lengua. La única Real Academia es la española, las otras son academias y simplemente, y pues promocionando el ejercicio también por un diccionario digital, como lo vemos acá, o por diccionarios impresos en distintas presentaciones. Lo que vamos a hacer ahora en este espacio, no sé si hasta acá cómo vamos, profesor Pedro, gracias por acompañarnos, profesor Gerardo. Tengo una pregunta acerca de lo que mencionaba anteriormente, profe. Señor. Acerca de esos términos, ¿hay alguna norma para especificar si tiene para que ingrese allí determinada cantidad de personas usarlo o en determinado medio de comunicación? Lo digo por el término que el año anterior, pues, hubo un comentario de la RAE respecto del término abudinear, que era el apellido de la ministra que tanto se usó en un tiempo, pues que hacía referencia a robar. Y Sí. en un comentario, no sé, la RAE dijo que pues sí, eso se hablaba en Colombia y que era robar. Entonces, esa era como mi duda, profe. Sí, claro, es cuando llega a medios de comunicación. Cuando llega a medios de comunicación y es reconocido en el discurso, sin necesidad de ningún tipo de aclaración, es incorporado al diccionario. Por ejemplo, si en este momento nosotros dijéramos, es que, ustedes recuerdan, por ejemplo, web 3.0, web 2.0. ¿Mm? Si usted hubiera estado, digo, Dios no quiera, en coma durante 5 o 10 años y regresa y todo el mundo dice Web 3.0 y todo el mundo entiende menos usted, entonces sería necesario que usted se asomara al diccionario o a los corpus para poder entender qué es lo que está diciendo la gente. Para ese caso, entonces, audinear servía registrarlo en el diccionario o en esos corpus para que si alguien llegaba que no entendiera ese concepto, pudiera comunicarse libre y abiertamente con los demás. Entonces, cuando me pregunta que si había una cantidad específica, no es tanto como cantidad, como que supere la tendencia, que no sea una tendencia de 2, 3 semanas, de un mes, ni siquiera de 3 meses, sino que, por ejemplo, ya haya quedado un registro histórico en medios de comunicación, en algún tipo de discurso internacional que eso sea referido. Si en este momento nosotros dijéramos, no, es que el profesor Gerardo es alguien destacado en ciencia y tecnología, y eso es sabido no solamente por nosotros 27 que estamos acá, sino además por toda la universidad, en otras universidades, y ya tiene un rango de autoridad, entonces eso es incorporado en MinCiencias. Es casi lo mismo, cuando usted logra un nivel de autoridad que es reconocido en varios escenarios, es lo mismo que pasar a un diccionario, es pasar la palabra a un diccionario porque ya es reconocido en más de un idiolecto. Sí, pero es cuando supera el medio de tendencia y se convierte en discurso. Ah, bueno, pues gracias. A usted muy amable. Entonces, avanzando ahora, vamos a construir el ejercicio. Vamos a trabajar precisamente sobre eso. Eh, yo estoy en este ejercicio, lo he basado en una serie de preguntas que a lo largo del diálogo que pretendo entablar acá con ustedes van a construir unas respuestas. Y al final vamos, espero, a construir el concepto o la respuesta colectiva a esa pregunta. De ese modo, entonces, por ejemplo, nosotros estaríamos mirando, orientados por el aprendizaje basado en la pregunta, una serie de aproximaciones a unos conceptos que luego me gustaría que construyéramos colectivamente. La pregunta. Entonces, vamos a tener 3 preguntas que nos van a orientar este escenario. Luego, a lo largo de la presentación, yo voy a trabajar en respuestas que les pido a ustedes que trabajen, que documenten, entonces saquen lápiz y papel y de acuerdo a ustedes, a lo largo de la presentación vayan respondiendo. Pero para poder tener un punto de partida, les voy a plantear primero las preguntas, ustedes construyen sus propias respuestas y luego a lo largo de la presentación las vamos enriqueciendo. Eso al final pues nos da la posibilidad de cotejar estas primeras respuestas que ustedes den, sin que yo haya todavía dado las respuestas, a después el diálogo en construcción colectiva. Entonces, sintetizando, haré las preguntas, se las voy a presentar en este momento. Ustedes van a tener 5 o 6 minutos para construir su propia respuesta al respecto.
Y luego, a lo largo de toda la presentación, vamos a ver qué dijeron ustedes y qué podemos aportar a partir de mi respuesta. ¿Dónde vamos a tener esas respuestas? Les pido que las contestemos en este documento, Colab HDAA. Colab HDAA. En este documento, y dado que estamos haciendo este ejercicio sincrónico, voy a pedir que compartan, y aquí compartiré otra vez pantalla. En este documento, entonces, les doy estas indicaciones. Primero, revisen la pregunta base. Revisen la pregunta base durante estos 6 minutos. Si están haciendo este ejercicio de forma asíncrona, hagan lo mismo. Revisen la pregunta base. En la pregunta base, por ejemplo, aquí aparece, ¿cuáles son los objetos de las humanidades digitales que convergen con la alfabetización académica? Entonces le pediría al profesor César que en esta primera columna escriba su respuesta antes de. Voy a colocar acá, insertar una fila, y entonces respuesta antes de, o sea, su respuesta en este momento, y luego la respuesta después de. Ese antes de o después de, ¿a qué se refiere? A esta presentación que estamos compartiendo. Si usted está viendo ya esta presentación, está participando de esta presentación de forma síncrona, igual participe porque todos los nombres se están haciendo. Entonces, por ejemplo, acá el profesor César está aquí en este punto con la pregunta ¿cuáles son los objetos de las humanidades digitales que convergen con la alfabetización académica? Él contestaría pues de una vez en esta celda cuál es para él los objetos de las humanidades digitales que convergen con la alfabetización académica. Profesor Eduardo Alberto contestaría en la siguiente, Edwin en la siguiente, Erika en la siguiente, Gerardo en la siguiente, Jesús David en esta. Para enriquecer el ejercicio, propongo que cambiemos. Voy a colocar a la profesora Marlene, perdón, voy a colocar a la profesora Marlene en este espacio y al profesor Gerardo en este espacio. El profesor Gerardo tendrá lo mismo, tendrá esta pregunta: ¿qué experiencias tenemos de procesamiento, análisis y visualización de datos? Pues antes de, en este momento, la respuesta suya cuál sería, y luego el después de. Ese antes de, después de, pues, ¿qué nos va a permitir? Pues hacer una especie de autoanálisis frente a nuestra comprensión y finalmente la construcción de conocimiento. ¿Qué es lo que yo entendí antes de que comenzáramos el ejercicio? ¿Qué es lo que terminé entendiendo después de terminado el ejercicio? Es un ejercicio casi que individual que les propongo para que podamos también confrontar la manera en la que aprendemos. Eso va a ser parte de lo que haremos en nuestra siguiente sesión. Que cuando nos preguntan algo, nosotros ¿qué hacemos? Posibilidad 1, contestemos. Posibilidad 2, le preguntemos al tío. Llámese Google, llámese Bing, llámese ChatGPT. O posibilidad 3, que exploremos en distintos libros, distintas fuentes y construyamos nosotros nuestra propia respuesta. Entonces, pregunta 1, ¿cuáles son los objetos de las humanidades digitales que convergen con la alfabetización académica? Pregunta 2, ¿qué experiencias tenemos de procesamiento, análisis y visualización de datos? Puede contestar, no tengo ninguna, pero quizás si busca qué es eso de procesar, analizar y visualizar datos, encuentre algo y pueda acercarse, bien sea a enriquecer ese ninguna, a pensar en que sí, yo utilizo Excel. Ah, eso es procesar, analizar y visualizar datos. Ah, entonces, ¿qué experiencia tengo? He utilizado Excel, o he utilizado Word, o he utilizado, por ejemplo, la herramienta ortografía de Word, es también procesamiento, análisis y visualización de datos, porque si la palabra es un dato, el escribir es procesamiento, el releer es analizar, es análisis, y el imprimir es visualizar, o el verlo en pantalla, organizarlo en pantalla es análisis. Entonces, ¿cuál es nuestra experiencia el antes de? Y después de que terminemos este diálogo, ¿cuál es su experiencia el después de? Y la pregunta 3 es cómo convertimos estos datos en conocimiento. ¿Qué hay junto al conocimiento? Aquí pues lo mismo, el antes de y el después de. ¿Qué nos va a permitir hacer eso? Las 3 preguntas en hilo nos van a permitir guiarnos frente a qué necesitamos tener en cuenta para poder pasar de las humanidades digitales al uso de herramientas y mediaciones metodológicamente comprensibles en
en alfabetización académica. Entonces dejo otra vez el enlace bit.ly/colab HDAA. Aquí vamos a dejar en este momento 3 minutos para quienes nos están acompañando acá. Para usted que está viendo el video, puede detener el video y continuarlo cuando ya tenga las respuestas registradas. ¿Listos, profes aquí presentes? 3 minutos para responder a las preguntas que les correspondieron dentro de este ejercicio. ¿De acuerdo? Pedro, Hola, profe, buenas noches. buenas noches. Es que me escogió el tarde para salir del colegio, voy aquí en un transporte, entonces ya casi llego al apartamento para poderme conectar y poder abrir el link, porque es que acá desde el colectivo es muy complicado. No hay ningún inconveniente. Gracias por estar acá, gracias por su presencia. Profe, entonces participe del asincrónico y síganos acompañando. Ah, bueno, listo, profe, le agradezco mucho. Sí, es que aquí en el bus es más complicado. Bueno, listo. Si no, pregúntele al que está sentado al lado de él. Ah, bueno, va a tocar. Gracias. No, las preguntas son estas. Reitero las preguntas. Primero, pensemos en torno, bueno, mientras tanto, nuestros compañeros van contestando. ¿Cuáles son los objetos de las humanidades digitales que convergen con la alfabetización académica? Entonces aquí ya vemos a un compañero contestando. ¿Qué experiencias tenemos de procesamiento, análisis y visualización de datos? Entonces acá estamos pendientes de la respuesta de nuestro compañero. Y la tercera pregunta, ¿cómo convertimos esos datos? Estamos hablando acá de datos, en conocimiento. ¿Qué hay junto al conocimiento? Entonces estamos pendientes de sus respuestas. Tomamos 2 minutos más y continuamos.
Pues, avanzando con el ejercicio, agradezco la participación. Ya pueden continuar con su video quienes están acompañándonos asíncronamente. ¿Cuál es el objetivo de esta primera parte del ejercicio? Que nosotros, como ustedes lo hacen, por ejemplo, en su cotidiano, analicen unos conocimientos previos. ¿Qué sabe? Analice usted primero qué sabe, qué es lo que está explorando. ¿Cuáles son esos conocimientos previos? Son lo que necesitamos para usar la herramienta con conciencia en lugar de ser usados por las herramientas que usamos. ¿Cómo así? Que usted, por ejemplo, se acerca a una herramienta y diga, no, es que esta me sirve para esto, pero usted, ¿cómo sabe que en realidad le sirve para eso? Entonces tiene que tener algunos conocimientos previos. En cuanto a lo que estamos hablando de humanidades digitales y alfabetización académica, ¿qué es lo que necesito saber antes de, o qué es lo que tengo que enseñar cuando trabajo con X o Y herramienta? Es de eso más o menos de lo que se trata esta primera parte de la sesión. ¿Cuáles son las preguntas? Y reitero las preguntas que estamos trabajando. La primera, pues sobre la que ya trabajamos, sobre la que ya hicimos durante la primera sesión, fue una introducción a las humanidades digitales y a la alfabetización académica. En esa primera unidad, entonces, bueno, ¿qué es esto de las humanidades digitales? No es tan digital ni es tan humana, es una convergencia. ¿Qué es eso de la alfabetización académica? ¿Cómo aplica para lo que estamos haciendo? De esas dos cosas, de esos dos conceptos o ámbitos del conocimiento, sacamos algo que denominamos alfabetización informacional como un punto de convergencia entre humanidades digitales y alfabetización académica. Pero salieron muchos más conceptos, algunos pues que no nos invitan y nos obligan a tener un vínculo entre las dos herramientas, entre los dos conceptos, perdón, sino que bueno, sí, listo, son humanidades digitales, pero no siempre es alfabetización académica. Y no siempre que hablo de alfabetización académica, hablo de humanidades digitales. Con esos debates, entonces avanzamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los objetos de las humanidades digitales que convergen con la alfabetización académica? Al hacernos esa pregunta, entonces, no estamos sino profundizando en qué es lo que comprendemos por humanidades digitales y alfabetización académica, y qué es lo que hay de convergencia. Para algunos es obvio, para otros es no tan obvio, para algunas son genéricos, para otros, ojalá esos objetos, no objetivos, nos permitan contestar eh, a eso que estamos haciendo si ya se hubiera acabado este curso. Una segunda pregunta que estamos trabajando, que trabajaremos en la sesión del día de hoy, es cuáles son nuestras experiencias en el procesamiento, análisis y visualización de datos. Si sabemos que las humanidades digitales, por ejemplo, con la experiencia que ustedes vieron del padre con el índice tomástico, o con lo que les comenté ahorita de la Real Academia Española, hablamos de siempre datos. Nosotros desde donde lo que estamos haciendo no tiene que ver tanto con datos, o siquiera, ¿será que sí tiene que ver con datos? ¿Qué estamos haciendo en humanidades digitales actualmente sin saberlo? Sin quizás decirle, es que yo soy humanista digital. No, ¿qué estamos haciendo en ese ámbito? ¿Qué experiencias tenemos de procesamiento, análisis y visualización de datos? Y una tercera pregunta, ¿cómo convertimos estos datos en conocimiento? ¿Qué hay junto al conocimiento? Lo que estamos trabajando. Esas preguntas son las que van a guiar esta sesión. Arranquemos por la primera. Y aquí es cuando les pido que tomen nota y que contrasten su respuesta primera, lo que hicimos en los primeros 10, 15 minutos de este encuentro, con esto que les voy a comentar. Cuando hablamos de cuáles son los objetos, quizás sale obvio, estamos hablando de elementos que desde la alfabetización académica nos permiten trabajar, comunicarnos, avanzar, que son lectura, escritura y oralidad. Esas, por ejemplo, son las primeras tecnologías. Antes de hablar de tecnologías digitales, la oralidad es una tecnología, la escritura es una tecnología, la lectura es una tecnología. En la definición de tecnología sabemos o podremos aplicar a la razón. Después de la lectura, la escritura y la oralidad, profundizando un poquito más allá de la era industrial y llegando ahora a esta era tecnológica, podemos hablar del audio, la imagen y el video. Si bien están inmersos en los tres anteriores, casi que se trabajan en ocasiones como como objetos más complejos de la lectura, la escritura y la oralidad. El audio, la imagen y el video como extensiones de la palabra nos permiten trabajar con las humanidades digitales desde la alfabetización académica. Profundizando un poco más en estos objetos de las humanidades digitales, tenemos los medios, la multimedia, la hipermedia, la transmedia. Medios, concepto general. Cualquier tipo de insumo que en otros escenarios llamamos canal, pero que en este caso afecta
el contenido o el significado de lo que se está transmitiendo. McLuhan decía, los medios son el mensaje, o el mensaje está en los medios son el mensaje. Se le hacía parodia con los medios son el masaje. Los medios, cuando usted los analiza puntualmente, ve que dependiendo del medio, usted puede modificar lo que se está tratando de decir. Hablemos de medios a lo que está más arriba, audio, imagen, video, lectura, escritura, realidad. Cuando usted lo hace por escrito, lo dice de forma distinta a cuando lo hace oralmente. Cuando lo hace por medio de un audio, lo hace distinto a cuando le enriquece con imagen. Cuando hace combinación de audio e imagen en video, el medio enriquece, modifica, modula, modela el significado de lo que está diciendo. En ese sentido, los medios, las mediaciones, afectan el contenido, la intención comunicativa en la cadena emisor-receptor que nos hablaba Sharon y Guido. Más allá de los medios, entonces, multimedia. El utilizar varios de esos medios o varios de esos objetos para enriquecer, para construir un mensaje. Entonces, cuando utilizamos un solo dispositivo y en ese dispositivo utilizamos audio e imagen y video, ¿se acuerdan de los computadores antes? No, es que eso es un computador multimedia. ¿Y a qué le decían multimedia? A un computador que tenía parlantes, micrófono y cámara. Ahora pues lo multimedia es estándar. Si no tiene cámara, si no tiene parlantes, si no tiene... Entonces a eso se refiere multimedia. Hipermedia ya es a la extensión de los medios gracias a los enlaces. Cuando usted utiliza un documento escrito que tiene un enlace, que tiene la posibilidad de extender su significado a través de otro medio, entonces hablamos de hipermedia. Usted está leyendo tranquilamente un texto y encuentra una referencia a otro documento o a un audio o a otro módulo de comunicación. Entonces está viendo una imagen y esa imagen trae un audio. Está escuchando un audio y ese audio le dice, remítete a este video. Entonces hipermedia es la extensión de los medios. Y transmedia es cuando el mismo contenido se transporta, por decirlo así, por antonomasia, se lleva o es conducido a través de o con el apoyo de distintos medios. Hablamos entonces ya, por ejemplo, de la publicidad. Y usted ve, para hablar de un ejemplo antiguo, de Coca-Cola. Usted ve Coca-Cola en una pancarta publicitaria, lo ve en un periódico, lo ve en un video, lo ve en su celular, lo ve. Entonces son distintos medios transmitiendo el mismo mensaje, tratando de transmitir el mismo mensaje. Usted ve una película y una escena de una película y lo que sucede en la escena de esa película es utilizado o es interpretado en otros medios, entonces ya es transmedia. Usted está utilizando su celular o por ejemplo una derivación del transmedia es en la publicidad, que usted buscó algo, dijo voy a buscar vacaciones mitad de año y buscó y encontró San Agustín y listo, San Agustín solamente lo buscó, pero luego va a otra página en otro espacio y le aparece una publicidad de San Agustín y va a entrar a internet o hace falta solamente eso, que haga una llamada y le contesten de San Agustín, ¿qué le quiero decir? Entonces, transmedia es el mismo contenido o un sentido comunicativo similar a través de distintos medios. Esa es como la complejización de las tecnologías que comienzan con la lectura, escritura y oralidad, que serán las tecnologías primarias, a las multimedia, que sería la combinación de audio, imagen y video, y ya puede ser hipermedia gracias a los enlaces, a los hiperlinks, y el transmedia, que es en contraste con utilizar un solo medio, el utilizar distintos medios, ya no solamente para transmitir mensajes, sino para transmitir el mismo mensaje. Hasta aquí, ¿cómo vamos, compañeros? Bien, profe, bien. Están tomando nota, están avanzando con ese ejercicio, ya vamos enriqueciendo el concepto de convergencia. Estos tres elementos que estamos observando están atrapados, atravesados por objetos de la cultura. Entonces, usted tiene, hablemos San Agustín. San Agustín es un objeto que usted ve.
pero sobre el que también lee y sobre el que también escucha, sobre el que se hacen videojuegos, hipermedia, transmedia, sobre el que se pueden crear y recrear otros objetos. Entonces, los elementos que están de arriba hacia abajo en oscuro son, podríamos decir, los objetos básicos, y los que están en rojo son los objetos complejos, los elementos que convergen en la alfabetización académica. ¿Qué es cultura? Ritos, tradiciones, hábitos, formas de ser, hacer y sentir por una comunidad. Un objeto de la cultura está compuesto por lectura, escritura, oralidad, audio, imagen, video, medio multimedia, hipermedia y transmedia. Y esos objetos se crean, se recrean, se combinan, se mezclan y al hacerlo se dan nuevos significados. De tal manera que lo que, por ejemplo, para ahorita, para hace un tiempo, podía ser insospechado, ahorita, gracias a las combinaciones, a las mezclas, es de lo más natural. O incluso es, ¿cómo así? ¿Por qué no está? ¿Por qué no aparece así? Pensar, por ejemplo, en la publicidad, que la publicidad hace algunos años dejaba a la mujer, cuando usted veía, por ejemplo, yéndonos, hablando hoy día de la mujer, ¿cuáles eran las publicidades de cerveza? Siempre era una mujer en vestido de baño. ¿Cuáles son las publicidades ahora de la cerveza? Ya no hay mujeres en vestido de baño, ya ahora son grupos de amigos. ¿Dónde quedó la mujer en vestido de baño? Ya no aparece en casi publicidad, ya no aparece casi en, participando de algún objeto publicitario, sino ya se utiliza en otros escenarios de la cultura, que estén vedados, que estén etiquetados de otro modo, pero pues ya no está en el mismo espacio que ocupaba hace unos años. Y así con muchos otros objetos de la cultura, en la publicidad, en el vocabulario, por ejemplo, lo que comentaba el profesor Audinear, cuando usted veía que el propio apellido de la persona se convirtiera en verbo, ¿no? Hace unos años, más de 50 años, por ejemplo, en historia, había un presidente que se le decía el más cachochas, Tomás, un presidente. Y nunca se utilizó el apellido del presidente para burlarse o para decir algo de él, ¿no? Antes se le colocaba un adjetivo adicional y el adjetivo era el que se utilizaba para referirse a él. Son resultado de las mezclas y combinaciones y creaciones de la cultura. ¿Cuáles son los objetos de las humanidades digitales que convergen con la alfabetización académica? Si dijéramos de las humanidades, podríamos decir todos los que están en este espacio, menos los que corresponden a video, a medios multimedia, hipermedia y transmedia. Si agregamos el tema de humanidades digitales, ya son todos, haciendo especial énfasis a incluso aquellos escenarios en los que lo digital no es tan frecuente. Hace unos años, otra vez yendo en la historia, el ir a la sala de informática era un espectáculo para los estudiantes. Vamos a la sala de informática. ¡Eh! Hoy en día ya no necesitamos ir a la sala de informática. Levanten su mano derecha, levanten su mano izquierda. En una de las dos tienen el celular, comencemos. ¿Mm? Entonces, el ejercicio de humanidades digitales está centrado en estos objetos de la cultura que a su vez son objetos de comunicación. Una segunda pregunta, y aquí yo dejo de una vez toda la información plasmada. ¿Qué experiencias tenemos de procesamiento, análisis y visualización de datos? Les pido que lean bajo la misma perspectiva de la imagen anterior, esta que les estoy compartiendo. Revisemos sus elementos. Revisemos el significado de esos elementos. ¿Cómo están relacionados? ¿Qué significan? ¿Qué contienen? Podemos leerlo desde las palabras que se encuentran en color rojo hacia las palabras que se encuentran en color oscuro, negro, gris, oscuro, o de las palabras que están en gris oscuro a las palabras que están en rojo, de forma transversal, de izquierda a derecha en diagonal,
o de arriba abajo, dejando el centro al final. Cada uno de esos escenarios, cada una de esas coordenadas, por decirlo así, nos dice algo sobre el tipo de experiencias que podemos construir en el procesamiento, análisis y visualización de datos. Quisiera comenzar haciendo énfasis en qué es experiencia. Experiencia no es lo que sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. De tal manera que si usted, por ejemplo, hace algo con sus estudiantes y no no reflexiona, no revive o hace consciente lo que acaba de hacer, pues simplemente lo hizo. Cuando lo reescribe, cuando lo reflexiona, cuando lo utiliza para una nueva oportunidad, ya lo hace experiencia. La experiencia no es lo que sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Por eso a veces repetimos lo que nos sucede, porque no aprovechamos la experiencia. Comencemos entonces. Profe Pedro, no sé si alcanza a leer cuál de los 5 ejes nos quiere comentar, sobre cuál de ellos quiere comentar. ¿Qué significa para usted uno de los 5 ejes? ¿Nos acompaña, profe? Sí, ¿me escucha, profe? Sí, señor, le escucho. Bueno, pues digamos que las competencias en el manejo de la información. Ujú. ¿Cuáles son, profe? ¿Y qué le dicen? Bueno, pues importante es saber, primero, hacer búsqueda de información, Sí. saber, digamos, seleccionar páginas confiables para poder seleccionar esa información, poderla depurar, asociarla, digamos, a un requerimiento, a un problema, y Ujú. pues el poderla usar, ya el uso tal de la información. Ujú. Excelente, sí, señor. Entonces, podemos identificar experiencias, gracias, profesor, experiencias en el procesamiento, análisis y visualización de datos si tenemos en cuenta las competencias del manejo de la información. ¿Cuáles son las competencias del manejo de la información? Como nos acaba de comentar el profesor Pedro, son búsqueda, organización, análisis y elaboración. Esas 4 podemos decir, según algún modelo o el más general, son las competencias de manejo de la información. Usted tiene que saber buscar con todo lo que eso implica, saber organizar con todo lo que eso implica, saber analizar con todo lo que eso implica. Entonces, si usted buscó algo, eso que encontró lo organiza. Si usted organizó algo, eso que organizó lo analiza. Si usted analizó algo, eso que analizó lo elabora y presenta. Esas son las 4 competencias de manejo de la información, que se relacionan con los momentos de un informe de investigación. Buscar, organizar, analizar y elaborar. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, para saber qué experiencia tenemos, podemos centrarnos en las competencias de manejo de la información. Profe Gerardo, ¿qué nos quiere comentar sobre sobre alguna otra de las variables que tenemos aquí en pantalla? Eh, Profe, las habilidades comunicativas. Listo, ¿cuáles son, Creo profe? que me parece a mi criterio que primero estaría pues una comunicación escrita, Ujú, seguiría una comunicación verbal, ujú, la habilidad de escucha, ¿sí? Capacidad de escuchar, y también entraría ahí lo que es la comunicación visual, es decir, la parte gestual, porque también se comunica con los gestos. bueno, listo, Y, señor. y cerraría con el uso, lo que mencionaba el profesor Pedro anteriormente, sería como el manejo adecuado de la comunicación que tenemos hoy en día a través de los medios digitales, ¿sí? Ujú. Sería como esas, profe. Listo, profe, claro que sí, muchas gracias. Gracias por comentar su aporte desde las habilidades comunicativas. Claro que sí. Entonces, sumado a las competencias de manejo de la información, tenemos las habilidades comunicativas. Las habilidades comunicativas, para tratar de esquematizar un poquito lo que nos comenta el profesor Gerardo, son 4 también. Dentro de las habilidades comunicativas tenemos primero, comprender. Cuando usted se acerca a algún objeto de conocimiento, usted busca comprenderlo. Por ejemplo, vamos a buscar un problema. Buscar la respuesta a algo, entonces buscamos comprenderlo. Después de que buscamos comprenderlo, lo interpretamos. Comprender, interpretar. Entonces usted ya comprendió algo, digamos, se está comunicando con alguien. Y yo primero, para poder comunicarme contigo, tengo que comprenderte.
Después de que te comprendo, interpreto lo que estoy comprendiendo. A veces hacemos lo al revés. Buscamos interpretar sin haber comprendido. Entonces, primero comprendemos, luego interpretamos. Luego de que hemos comprendido e interpretado, pasamos a argumentar. Entonces, comprender, interpretar, argumentar. Entonces ya te entendí, que es la suma de la comprensión y la interpretación, y ahora te argumento frente a lo que entendí. Argumento es que sumo lo que estás diciéndome o lo que estoy comprendiendo e interpretando en algún conjunto de tesis, proposiciones. Comprender, interpretar, argumentar. Y el último nivel en las habilidades comunicativas sería el proponer, precisamente. Usted comprende, interpreta, argumenta y propone. Son las habilidades comunicativas. Siempre que estamos comunicando, nos estamos haciendo una de esas cuatro cosas. ¿Qué sucede cuando decimos es que usted no es competente al comunicarse? Es que usted no comprende, o interpreta sin comprender, o argumenta sin interpretar, o propone sin comprender, interpretar o argumentar. Si vemos esa organización de habilidades comunicativas, nos permiten desarrollar lo que aparece en el centro, comunicación asertiva o comunicar simplemente. ¿Qué experiencia tenemos de procesamiento, de análisis y visualización de datos? Que cuando nos acercamos, por ejemplo, a una hoja en Excel o a un directorio telefónico, cuando existían los directorios telefónicos o a un libro, ¿qué es lo que hacemos primero? Pues después de que encontramos el libro, comprendemos. No, no lo comprendí. Tenemos que volver a... Listo, comprendí, ya comprendí más o menos. Buscamos estrategias para comprender. Después de que comprendemos, lo escribimos con nuestras propias palabras, interpretamos. Interpretamos eso que comprendimos. Luego de escribirlo con nuestras propias palabras, lo tenemos que decir de otro modo, ya no es perífrasis, sino paráfrasis. Ya es decirlo con nuestras propias palabras, ya no solamente comprender e interpretar, sino argumentar, hacer algo aparte de lo que se comprendió. Y por último, proponer. Entonces ya comprendí, ya interpreté, y ahora voy a decir yo mi posición frente a lo que se está diciendo. Habilidades comunicativas, las cuatro que tenemos. El profesor nos está compartiendo dentro de las habilidades comunicativas lo que necesitamos en la base, que está allá arriba, las habilidades lingüísticas. Competencias comunicativas, competencias lingüísticas. Para poder desarrollar las competencias comunicativas necesitamos las competencias lingüísticas, que son las que a veces nos dicen en inglés, leer, escuchar y hablar. Nos va a hablar de las habilidades lingüísticas. Cuente. Sí, Sí, yo lo escucho. listo. No, es que pues, haciendo un análisis de lo que el profesor dice, pues, las habilidades lingüísticas pues, son las básicas que decía del inglés: hablar, leer, escribir y escuchar. En ese sentido, cuando hablamos de las competencias, estaríamos también hablando de los niveles, es que es la pregunta, porque es que cuando se habla de las habilidades comunicativas y las competencias, pues fueron las que durante muchos años el ICFES utilizó como competencias para elaborar sus pruebas, y siempre se hablaba de la competencia argumentativa, propositiva, y ahora las ha vuelto un poco más complejas por aquello de los niveles de comprensión y demás. Entonces ahí es donde las habilidades lingüísticas pues son la base de esto, pero pues entonces la pregunta es, ahí entran también todo lo que tiene que ver con niveles, por ejemplo en la parte de lectura, los 3 niveles de lectura y todo eso. Sí, señor. Entonces, las competencias, es que ahí se conjugan, pro. Para que usted pueda desarrollar las habilidades lingüísticas, necesita de las habilidades comunicativas. Y para poder desarrollar las habilidades comunicativas, necesita de las habilidades lingüísticas. Y en esa conjugación salen los niveles. Entonces usted puede leer, pero usted va a leer desde jardín y párvulos hasta el postdoctorado. Pero ¿y qué diferencia hay entonces? Pues que para desarrollar esa habilidad lingüística y leer mejor, tiene que meterle comprensión, interpretación, argumentación y proposición. Usted va a escuchar, por ejemplo, algo que nos sucede y lo vemos en nuestros currículos. Va a escuchar, leer, escribir y hablar sobre el mito. Y eso lo va a hacer desde primero de primaria hasta casi octavo. ¿Qué diferencia hay entre leer, escuchar, hablar y escribir sobre el mito en primero y leer, escribir, escuchar y hablar sobre el mito en octavo? Pues el nivel de comprensión, interpretación, argumentación y producción. En esa conjugación, hablando de lengua extranjera, están los niveles. Sí, señor.
Eso, profe, gracias. A usted. Siempre las habilidades lingüísticas no se pueden desarrollar sin las habilidades comunicativas y viceversa. No se pueden desarrollar, se necesitan ambas y por eso comunicación está en el centro. Y eso nos da también experiencia para procesar, analizar y visualizar datos. Si pensamos en el alfabeto como un dato, entonces ese dato, pues, necesita de habilidades lingüísticas, de habilidades comunicativas, de competencias de manejo de la información. Cualquier palabra necesita procesamiento, análisis y visualización. Si vamos a la anterior diapositiva, cualquier imagen, cualquier medio, cualquier objeto de la cultura, cualquier combinación mezcla, que son los objetos, necesita de habilidades lingüísticas, comunicativas, competencias de manejo de la información. Finalizando, bueno, voy con el siguiente. Bienvenida, profesora, gracias por acompañarnos. El último de estos ejes que nos permiten identificar experiencias en el procesamiento, análisis y visualización de datos es el que conocemos como la cadena de valor del conocimiento. La cadena de valor del conocimiento, ¿qué es? Es un conjunto o una serie de pasos que nos permiten evitar la infoxicación. Es algo de lo que hablaré el lunes en una conferencia. La cadena de valor de conocimiento es ese conjunto de elementos que desde la administración, nosotros observamos para poder construir valor. ¿Qué es o cuáles son las partes de la cadena de valor del conocimiento? Hagamos el ejercicio. Usted abre un libro. Cuando usted abre un libro, pensemos un libro en mandarín o un libro de cultura japonesa, diciéndolo de otro modo. Cuando usted abre ese libro de cultura japonesa, usted encuentra una serie de imágenes, una serie de crickle crackle, por decirlo así, que son pues datos. Imágenes, datos, son elementos que en síntesis no tienen ningún significado. Un dato es algo que no tiene significado. Partamos de ese concepto. Dato, algo sin significado. Después de que usted a ese dato le da un contexto, ese dato se convierte en información. Ah, es que este es un libro, parece que es un libro de lenguas, parece que es un libro que está organizado por capítulos. Entonces usted ya le da a ese dato un contexto, entonces ya no es simplemente datos, sino información. Pensémoslo en español, yo estoy acá con un libro, este libro tiene una serie de datos, palabras, que cuando vienen en un formato, que le doy un contexto, ya se convierte en información. Esos datos ya no son simplemente datos, ya me están dando información a mí. Cuando esa información le doy alguna utilidad o lo conecto con algo que ya sé, con algo que ya he aprendido desde antes, entonces esos datos que yo le di contexto y se convirtieron en información y que ahora me sirven para algo, ya significan conocimiento. Datos sin contexto, información con contexto, conocimiento con vínculo con algún saber que yo ya tenía, con algo que yo estaba ya de otra información relacionada. Entonces esos datos que encontré en el libro, con contexto se convierten en información y con utilidad se convierten en conocimiento. Después de que termino de pasar del conocimiento, ya no otros niveles, que ya son cuando ese conocimiento que yo he obtenido de este libro, de estos datos, esta información, este conocimiento, me sirve para algo, para resolver algún problema, ya no hablo de conocimiento, sino de sabiduría. Entonces, si lo llevamos a otro contexto, usted está en un curso de primeros auxilios, en línea, en un libro, en vivo. Todo lo que usted ve en ese curso son datos. Cuando esos datos le da contexto, son información. Cuando ya se apropia de esa información con algún tipo de saber previo, con algún tipo de experiencia, lo convierte en conocimiento. La información que tiene experiencia se convierte en conocimiento. Y cuando usted después está en una emergencia y eso que conoció, eso que aprendió, le sirve para algo, entonces ya no simplemente sabe, ya no simplemente conoce, sino sabe, ya tiene sabiduría. Datos, información, conocimiento, sabiduría. Y ha salido otros dos niveles en los últimos años que son impacto y reputación. Dato, información, conocimiento, impacto y reputación. Cuando eso que usted sabe no solamente le es útil a alguien, sino que se convierte en información para alguien más, que ese alguien más con su ayuda se convierte en conocimiento, entonces ya no simplemente es un saber que usted tiene, sino ya es un saber que genera impacto.
Y cuando ese impacto sobrepasa la disciplina, ya hablamos de reputación. Pero ya eso es otro curso, otro escenario. ¿Para qué nos sirve saber esto? En este momento, por ejemplo, para Edwin, para Sonia, eso que encontró acá en la pantalla eran puros datos. Cuando vio, en la esquina abajo está el profe Jairo, eso ya es información. Cuando se quedó un ratito y comenzó a ver de qué estábamos hablando, eso se está convirtiendo en conocimiento, porque estamos hablando de qué experiencias tenemos al procesar, analizar y visualizar datos en la convergencia de humanidades digitales, alfabetización académica. Entonces ya no es simplemente información, sino algo de conocimiento. Y cuando al profesor Edwin le pregunten, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre datos e información? Y él sepa, se la tengo. Un dato es algo sin contexto y una información es algo con contexto. Él ya tiene no solamente conocimiento, sino sabiduría. Y cuando le hagan el examen saber, que le digan, bueno, es que usted va a participar en este concurso de méritos para el gobierno y tenga una pregunta que diga, ¿cuál es la cadena del valor de conocimiento de Peter Drucker? Él dice, no, eso yo lo vi por allá, el Día de la Mujer, el 8, por allá a las 10 de la noche, y eso me dijeron que Peter Drucker hablaba de... Entonces él ya contestó y sirvió para algo, entonces ya no simplemente supo, ya no simplemente conoció, sino que supo ya el conocimiento y sabiduría. Y cuando ya él le enseña eso a sus hijos o a los sobrinos o a donde él quiera, entonces ya, mira, es que el tío sí sabe, entonces ya tiene impacto y reputación. Esos son los elementos que nos permiten identificar cómo podemos construir o formar experiencias en humanidades digitales y alfabetización académica. Cuando trabajamos sobre habilidades lingüísticas, habilidades comunicativas, competencias en el manejo de la información o en la cadena de valor del conocimiento. Todo tiene como eje, como núcleo central, la comunicación. Hasta aquí, ¿cómo vamos, compañeros? Bien, profe. Creo que va a servir para todos el volver a acceder a la grabación. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo convertimos estos datos en conocimiento? ¿Qué hay al conocimiento? Bienvenido, Pablo. Cuando hablamos de esta pregunta, entonces tenemos que trabajar sobre eso que hablamos de la cadena de valor de la información, cadena de valor del conocimiento. Arrancamos que todo parte de la experiencia. Esto que ustedes están viendo en este momento, algo que están aprendiendo quizás, ya comienza a tomarse a partir de esta diapositiva como que, uy, ya mucha información, ya, ¿sabe qué, profe? Pare ahí que yo me bajo, no quiero más, ya, sé mucho, no quiero más. Listo, vamos a ir deteniendo el proceso, porque lo que nos queda es convertirlo en experiencia. Para poder llegar a construir conocimiento, para poder hablar de la convergencia de humanidades digitales, alfabetización académica, tenemos que hablar de cómo convertimos esa experiencia en experiencia. Y eso lo hacemos por medio de la investigación, por medio de la pregunta, por medio de la comunicación, preguntando, comunicando, compartiendo, hablando, nosotros mismos tomando nota. Y descubrimiento, venga, eso que dijo el profe, voy a preguntarlo por acá, voy a preguntárselo a alguien, voy a preguntarlo allá en ChatGPT a ver qué me dice. ¿Mm? Entonces es por medio de ese constante movernos que podemos construir experiencias, que podemos hablar de la convergencia, humanidades digitales, alfabetización académica. Para hacerlo, necesitamos pensar en observar, comparar, relacionar, clasificar, describir. Entonces, cuando hablamos de la convergencia humanidades digitales, alfabetización académica y decimos herramientas, herramientas es lo que hay, dirían nuestros padres, diríamos nosotros. Pero lo que no hay tanto es habilidades de pensamiento. No somos muy buenos siempre observando, comparando, relacionando, clasificando, describiendo. Muy distinta sería la historia si a cada herramienta que utilizamos le colocamos primero una habilidad del pensamiento. ¿Qué puedo hacer con esa herramienta en cuanto a habilidades del pensamiento? Esa herramienta me sirve para observar mejor, para comparar mejor, para relacionar más claramente, para clasificar más oportunamente, para describir con precisión. Entonces, para convertir esos datos, ese uso de la herramienta en algo útil, pedagógico, crítico y creativo,
necesitamos tener en cuenta primero, o de forma paralela, las habilidades del pensamiento. Junto a las habilidades de pensamiento, y vamos acá deteniendo el tren, necesitamos también habilidades cognitivas y metacognitivas, que son distintas. Mientras que las habilidades del pensamiento son las básicas, me refiero que son las que trabajamos todo el tiempo, en todos los escenarios. Cuando usted está, por ejemplo, está viendo esta diapositiva, la observa, compara con otras diapositivas, con otras materias, con otros escenarios, relaciona. Estas 5 habilidades las hacemos permanentemente. Incluso vemos los niños. Un niño está viendo en un centro comercial, por ejemplo, para Navidad, un ángel. Está viendo un ángel. ¿Qué es ver un ángel? Es ver un cuerpo humanizado con alas. Y después en la Plaza de Bolívar, en donde sea, ve una paloma y ve las alas. El niño puede decir, bueno, ese es un ángel, solo que no es una persona, sino es un animal. ¿Por qué razón? Porque tiene alas. Y los ángeles tienen alas. ¿Por qué no decimos que eso es cierto? ¿Por qué no podemos decir que eso es así? Porque nuestra forma de clasificación ha evolucionado de otro modo. La relación, la comparación, la observación, la clasificación, la descripción va en otro nivel. Sí, podríamos decir que sí tienes razón, niño. Objetos que se mueven y vuelan y tienen alas son ángeles. Hola, Pedrito, te presento a Ángel, pero él no tiene alas. ¿Mm? Entonces, ahí hablamos de habilidades, pensamientos que las desarrollamos a lo largo de nuestra vida y algunos las tenemos más desarrolladas que otros. Un artista, un músico, un pintor, la observación, la descripción, la relación, la comparación la tiene distinta entre disciplinas. Un lingüista, un matemático, las habilidades de pensamiento que son las bases son distintas. Y sobre las habilidades de pensamiento, las habilidades cognitivas y metacognitivas, que son otras más largas. La atención, la memoria, la autoconciencia, el razonamiento, la motivación, la asociación, la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas, la creatividad del pensamiento lateral, la percepción, la inhibición y la gestión de la conducta, la anticipación, la planificación, la simbolización, la interpretación, el mismo lenguaje, o en general aquellas actividades que requieren planificación, seguimiento, evaluación. Esas habilidades cognitivas y metacognitivas se desarrollan sobre las habilidades del pensamiento y son la vía por medio de la cual nosotros convertimos el uso de una herramienta en un modelo, en un instrumento pedagógico, crítico y creativo. La herramienta como tal no nos dice nada. La herramienta como tal no va a hacer ni siquiera con inteligencia generativa lo que nosotros queremos que haga. No puede ser humano. Necesita de estas habilidades. Necesita de la experiencia. Y la experiencia se logra por medio de la sistematización, de la reflexión, por medio de estos elementos. De este modo, entonces, podemos hablar de que la relación entre humanidades digitales y alfabetización digital no es un asunto de herramientas, tanto como de seres humanos trabajando con esas herramientas. Usamos. ¿Qué herramientas estamos utilizando cuando hablamos de humanidades digitales y alfabetización académica? No importa la herramienta si no tiene una intención pedagógica de mediación. De otro modo, todos serán cacharros y tiempos de exploración. La mediación pedagógica incluye aquellas herramientas cognitivas a las que podemos aludir cuando trabajamos o no con un propósito comunicativo o de construcción de conocimiento. Entonces, las herramientas y métodos que estamos construyendo, a las que nos estamos acercando, pasan primero por nuestra propia forma de ver el mundo. Algunos de nosotros, por ejemplo, para leer este texto, tuvimos que inclinar la cabeza. Inclinar la cabeza. ¿Mm? Otros lo leímos así. Textos que dan la vuelta. Esto que trato de decir, que no depende de la herramienta, sino de su percepción frente a ella, de su propio acercamiento a la herramienta. Hay algunos libros, algunos textos, y los vamos a presentar en la siguiente sesión, que se valen de este tipo de estrategias
de disonancia cognitiva para poder siempre presentar. Si usted revisa la presentación que hicimos el día de hoy, ve que toda la presentación guarda una plantilla, guarda un mismo esquema. E incluso cuando llegó la segunda diapositiva, la tercera diapositiva de una parte del esquema, usted ya lo interpretaba a partir de la experiencia, de la asociación, de la relación, de la construcción. Y cuando llegamos a esta, rompió un poco el proceso, porque nosotros construimos sobre la experiencia y el conocimiento. Datos, información, conocimiento, sabiduría, impacto y reputación. ¿Cómo es que nos acercamos a las herramientas con las que trabajamos? Por medio de la cadena del valor de conocimiento, de las competencias comunicativas, de las competencias lingüísticas, de todos esos elementos que vimos durante la sesión del día de hoy. Este es el ejercicio que estuvimos trabajando el día de hoy sobre la base de los métodos y herramientas para las humanidades digitales en la alfabetización académica. Agradezco al profesor César que nos va a colaborar con la relatoría el día de hoy. Estoy muy pendiente del ejercicio. Para nuestra próxima actividad, vamos a trabajar en esto que vimos el día de hoy. A usted que vio esto asíncronamente, le encargo su participación a partir allá del minuto 10 para que podamos comenzar la siguiente sesión con este ejercicio y avanzaremos sobre prácticas de lectura, escritura y oralidad en la distinción entre herramientas y mediación. Agradezco a quienes nos acompañaron y pues si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Profe, una pregunta. En el cuadro que tenemos pues que estábamos trabajando durante la sesión, la que hice respuesta después de la construimos a partir de lo que trabajamos en esta sesión, ¿cierto? Sí, señor, esa es la idea. Y en la pestaña donde dice impresiones, cada uno hace las observaciones pertinentes. Creo que sí, sí, señor. Vale, gracias. A usted, muy amable. Profesora Sonia. Buenas noches. Buenas noches. Pero quité el desorden. Era para No se saludarlos. Gracias. Profe, el compañero habla de cuál cuadro. Perdón, la pregunta. Es que, digamos, durante la sesión, y como lo vamos a ver asíncronamente, nosotros desarrollamos la sesión en tres partes. Una primera parte en la que yo les invitaba a responder unas preguntas por ustedes mismos. Unas preguntas, pues las preguntas que guiaron la presentación, que primero las contestaron ustedes solitos, sin ver la presentación, sin ver nada de lo que hicimos. Sí, señor. Es como los llamamos en algunos casos para ver conocimientos previos. Cada uno de ustedes tiene una pregunta asignada en una tablita que va a ver en la presentación y responde a esa pregunta en una columna que dice antes de la presentación. Detiene el video, entonces, su merced cuando vea esta grabación, detiene el video, detiene el ejercicio y contesta esa pregunta. Es ya una pregunta, cada uno de nosotros nos correspondió una sola pregunta. Trate de no revisar lo que contestaron otros, sino concéntrese en lo que usted puede contestar porque es su conocimiento previo. Sí, señor. Ahora sí a la presentación. Esta hora que nos demoramos acá, estos 47 minutos, 48 minutos. Y cuando se termine, o sea, cuando ahora llegue el profesor César y pregunte, ahora sí acérquese a la siguiente columna que dice después de, y contrastemos esas respuestas. ¿Qué sabía usted antes de y qué supo después de? Y hay una siguiente pestaña que dice, bueno, ¿y qué le pareció la sesión? Es lo mismo, usted contesta, esta sesión me pareció que le faltó, que ahí apareció una pregunta que usted puede contestar. Esta sesión la diseñé o la terminamos realizando pensando mucho más en lo asíncrono que en lo sincrónico. De tal manera que sin importar en qué momento usted llega o en qué momento se fue o en qué momento ve la grabación, la actividad está igual abierta para comenzar en la siguiente sesión con esta síntesis de lo que elaboramos para poder seguir construyendo conocimiento. ¿El objetivo cuál fue? El poder analizar cuáles son las herramientas que necesitamos de base para los métodos, para conocer precisamente los métodos y herramientas de convergencia entre las humanidades digitales y la alfabetización académica. Ese fue el ejercicio de hoy, profe. Vale, profe, muchas gracias. A su mente, muchas gracias, muy amable. Profe Marlene. ¿Cómo está? Profe, ¿el cuadro que tú te refieres está dentro de la plataforma de Moodle? No, en este momento no, pero pues lo vamos a colocar ya. Ah, ok. Solamente después de las presentaciones como lo han podido ver. Ah, ok, gracias, profe. A su Y vez.
Puntica, profe, ¿será que nos regalas 15 minutos ahorita? ¿O un De 10? pronto. Bueno, listo, claro, me quedo. Gracias. Bueno, Profe, gracias. No, no, profe. Uno para saludarlo. Buenas noches, profe. ¿cómo le va? Dos, buscamos por todas partes, no encontramos el enlace para ingresar. Si no es porque, Sí, es que tuvo un problemita la plataforma ahorita y que no todos pudieron ingresar, no a todos les apareció, pero igual creo que comenzamos y lo pensamos así. Lo pensé para que igual si no podían ingresar, porque a mí mismo me dio problemas para ingresar, pudieran acceder a la grabación. sí, porque nosotros trabajando desde antes, pero en investigación, cuando, ay, ay, Qué cosas, qué cosas. Listo, listo. Profe César, muchas gracias, muy amable. A usted, profe, muchísimas gracias, de verdad, muy entretenida, muy amable. Bueno, Gracias. esté muy bien. Entonces a todos detengo la grabación y